Este es el estudio que hacemos como tarea. Se llama El Don del Espíritu Santo y es la tarea del segundo estudio que acabamos de hacer en el último video titulado El Evangelio. Esta es la tarea que hacemos con el estudiante después de ese estudio del Evangelio. Queremos que el estudiante sepa lo que significa el don del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace en el cristiano, qué obra en el cristiano el Espíritu Santo. Dios imparte fuerza y apoyo a sus hijos a través de su Espíritu Santo, y es por esta ayuda que un discípulo de Jesús es capaz de hacer morir los malos hábitos de la carne. También fortalece a sus discípulos con su Espíritu Santo para cumplir su voluntad. Vamos a ver en este estudio que es imposible para el ser humano cumplir la voluntad de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida también nos hace propiedad divina e hijos auténticos de Dios. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Somos hijos de Él, dice, por la fe en Cristo. Acuérdense en el último estudio, cuando leímos en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, nuestra salvación a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en el día de Pentecostés, y que muchos judíos, dice, que fueron compungidos de corazón, fueron conmovidos, creyeron el mensaje y pusieron su fe en Cristo. Y dice en el versículo 38 que esos que pusieron su fe en Cristo se arrepintieron, cambiaron de mente, renunciaron a su pecado y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que todos esos que creyeron en Cristo al bautizarse reciben el Espíritu Santo de Dios, y dice aquí en Gálatas 3:27 que nos unimos a Él, nos unimos a Cristo en el bautismo porque nos revestimos de Cristo. Es como si espiritualmente nos quitáramos la ropa vieja y nos revistiéramos con ropa nueva. Esa ropa nueva ahora es Cristo en nosotros. Entonces, vamos a ver en este estudio la razón por la que Dios da su Espíritu a sus hijos una vez se arrepienten y se bautizan en su nombre para el perdón de sus pecados. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 6, dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Vemos aquí que esto del Espíritu Santo no es una cuestión intelectual. Nuestra relación con Dios no puede ser basada en información que tenemos en nuestra mente, sino que es algo de corazón. El arrepentimiento de por vida es algo de corazón. Dios envía su Espíritu no solamente para que nosotros entendamos en nuestra mente la información, sino para que tengamos una convicción en nuestro corazón. Por eso Él envía su Espíritu en nuestros corazones, para que tengamos una relación con Dios no solamente intelectual, superficial, sino que tengamos una relación de corazón, una convicción, una relación íntima y personal. En Efesios capítulo 1, veamos aquí lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que nos lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice aquí que Dios sella a sus hijos. Cuando todas esas personas en Hechos capítulo 2, cuando ellos creyeron, ¿verdad?, y obedecieron el mensaje, la palabra de Pedro,
se arrepintieron, se bautizaron. Dice que Dios les otorgó, les regaló su espíritu. Esa era parte de la promesa. Y que dice aquí que con ese espíritu, mediante él, los sella como sus hijos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando regrese Cristo por su iglesia, no va a tener ningún problema reconociendo a los suyos. ¿Por qué? Porque han sido sellados como propiedad divina. Un buen ejemplo para esto es cuando los dueños de ganado sellan, marcan a sus vacas con un hierro ardiente. A veces tiene las iniciales de su dueño, para que por si acaso se mezclan con otro ganado, puedan ser reconocidas como su propiedad. Piensen en esto, que Dios a nosotros nos sella como propiedad con su espíritu. No solamente eso, sino que es una garantía de lo que va a venir. Cuando uno manda una carta, envía una carta a otra persona, si no tiene ese sello del correo, ¿a dónde va la carta? No llega a su destino. Nosotros, sin embargo, hemos sido sellados. Dios dice, porque ha sido sellados, esto garantiza que Dios va a cumplir su promesa de redención y que recibirás el resto de tu recompensa, que llegarás a tu destino que nos tiene preparado para nosotros. Por eso dice aquí que el Espíritu Santo es una garantía de la herencia que hemos sido prometidos. Una garantía, es como un depósito. Depende de la traducción, eso es lo que significa arras. Es un depósito. Piensen ustedes cuando uno hace una compra bastante cara, tal vez le piden que usted ponga un depósito. Y ese depósito es una garantía de nuestra parte que vamos a pagar el resto. Dios nos ha dado su espíritu como una garantía de que el resto también Él nos lo dará, va a cumplir su promesa. Entonces, hasta ahora hemos aprendido que Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo y que nos sella como propiedad divina con ese espíritu, y también a la misma vez nos garantiza el resto de la recompensa, el resto de la promesa, nos garantiza la finalidad de esa redención de la posesión adquirida que somos nosotros para alabanza de su gloria. Y esto para nosotros son buenas noticias, porque este tópico del Espíritu Santo ha sido muy mal interpretado por muchas personas que le quitan importancia a esta obra diaria del Espíritu Santo en nosotros. Pero es lo más importante de esta promesa tan grande, de este don tan grande de tener el Espíritu Santo en nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 16, continuemos estudiando por qué es tan importante el Espíritu Santo y por qué Dios en su sabiduría nos da el Espíritu Santo como don, como regalo a todas las personas que se unen a su Hijo. En Efesios 3, versículo 16, dice aquí que Pablo ora, hace una oración a Dios y le explica a los efesios que él dobla sus rodillas delante del Padre. ¿Y qué es lo que él ora? Dice, ora para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿quién aquí no necesita fuerza? ¿Quién no necesita fortaleza? Dios nos conoce, Dios sabe que sin su espíritu no tendremos la fortaleza necesaria para nosotros cumplir su voluntad. Nosotros a veces dependemos demasiado de nuestra fuerza de voluntad. Y nuestra fuerza de voluntad tiene sus límites. Solo llega a cierto punto y de ahí no tenemos más fuerza para cumplir las metas espirituales que
Dios nos ha puesto por delante. Solamente a través de su Espíritu en nuestro hombre interior nos fortalece, nos da toda la fuerza espiritual que necesitamos para vivir como Dios manda. Miremos también en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26, para que veamos en otra parte importante de nuestra vida en la que dependemos del Espíritu Santo. En Romanos 8, en el versículo 26, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todos tenemos debilidades. No hay ninguna persona, por más espiritual que sea, por más madura que sea, por más fuerte que sea, que no tenga debilidades. Esas debilidades se interponen en nuestro diario vivir, en nuestra obediencia a Dios, y solamente por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos sobrepasar esas debilidades y cumplir la voluntad de Dios. Dice aquí que Él nos ayuda en nuestra debilidad, en esos momentos en que nosotros no podemos con nuestra fuerza de voluntad, en esos momentos en que nuestra debilidad se interpone delante de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Tenemos el Espíritu de Dios como un ayudador, para que nos dé consolación, para que nos dé la fuerza necesaria. En realidad dependemos completamente de Él. No solamente en nuestra debilidad, dice que hasta en nuestras oraciones dependemos del Espíritu Santo. Dice aquí, nosotros no oramos de una manera digna de Dios. No sabemos a veces ni lo que necesitamos en realidad espiritualmente, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y dice que en nuestras oraciones el Espíritu intercede por nosotros delante de Dios. Dios en realidad en su sabiduría entendió que el ser humano en nuestro estado aquí en la tierra necesitaríamos tanta ayuda hasta para clamar a Él en oración. Pero por eso nos da su Espíritu Santo. Aquí mismo en Romanos capítulo 8, si leemos en el versículo 13 y 14, dice: porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos dar muerte a las obras de la carne. Es la única manera en que esto es posible. Sin el Espíritu Santo es imposible nosotros sobrepasar esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos por ser seres caídos, ¿verdad? Con una naturaleza que ya está acostumbrada al pecado, y estos cuerpos en realidad que se interponen hasta los deseos de nuestra carne necesitan ser muertos, y a través del Espíritu Santo esto es posible. Lo que antes era imposible para el ser humano, ahora dice Dios que es posible hacerlo a través del Espíritu Santo, no a través de tu propia fuerza de voluntad, no a través de tu propio esfuerzo, sino a través del Espíritu Santo. Nos esforzamos, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra de transformación en nosotros y permite que nosotros podamos vivir una vida en arrepentimiento. También dice aquí que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esto es evidencia de que somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios, el ser discípulo de Jesucristo, no es cuestión de la boca para afuera. No es cuestión de hablarlo. Sí, lo hablamos, pero lo demostramos con nuestras acciones. Lo demostramos con nuestros cambios. Nos demostramos por la manera en que vivimos, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y esa es la evidencia principal que la Biblia dice que distingue a los hijos de Dios
y al resto del mundo. Hay una batalla en nosotros entre la carne y el espíritu. Y a través del Espíritu Santo podemos ganar esa batalla. Y es una batalla constante, una batalla diaria entre la carne y el espíritu. Pero gracias a Dios que nos ha dado las herramientas necesarias para luchar la batalla y poder ganarla. Y aunque no somos perfectos, podemos ser consistentes haciendo la voluntad de Dios. Pero solamente si usted es guiado por el Espíritu Santo y muestra de esa manera que es hijo de Dios. Hay otra manera de reconocer a los que son hijos de Dios, y el libro de Gálatas capítulo 5 nos va a demostrar cuál es la evidencia tangible y visible que muestran los hijos de Dios. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 y 23, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estas virtudes, estas cualidades, dice la Biblia que son fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos reconocer un árbol? Por su fruto. Yo no sé mucho de árboles. Si yo veo un árbol sin fruto, tal vez no sé de qué tipo de árbol es. Algunos tal vez lo podemos discernir, pero yo no. Pero si yo veo la manzana en ese árbol, si yo veo naranja en ese árbol, yo sé que ese es un árbol de manzana, que ese es un árbol de naranjas, porque veo el fruto. La Biblia dice que este fruto, estas cualidades, cuando van creciendo en el discípulo, muestran que somos hijos de Dios y que somos guiados por el Espíritu y que tenemos el Espíritu Santo, porque vamos a crecer en amor, vamos a crecer en alegría, en gozo. No vamos a ser gente deprimida todo el tiempo, aunque a veces vamos a pasar por momentos tristes, pero en nuestro interior somos gente de gozo, somos gente alegre. No vamos a caminar todo el tiempo con la cola entre las patas. Que vamos a ser gente llena de paz, no llenos de ansiedad y de preocupaciones, aunque muchas veces las tenemos. Pero gracias al Espíritu Santo podemos conquistar todas esas ansiedades y preocupaciones y vivir en paz con Dios. Vamos a crecer en paciencia. Nosotros vamos a ser gente tolerante, vamos a ser gente que sabemos manejar las ofensas de otros, sabemos esperar por Dios. Vamos a ser gente amable, vamos a ser gente bondadosa, gente generosa. Vamos a crecer en fidelidad y en humildad. No vamos a ser gente que estamos creciendo en el orgullo y la arrogancia, sino que estamos creciendo en la humildad. Y eso sucede cuando Cristo crece en nosotros. Nosotros disminuimos, como dice en el libro de Juan, que Cristo aumenta en nosotros y nosotros disminuimos. Así podemos nosotros crecer en humildad y en dominio propio. Vamos a ser personas que tenemos control de nuestras emociones, control de nuestros deseos. ¿Por qué? Porque estamos controlados y guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que estas son cosas que solamente pueden nacer del Espíritu Santo, no de nuestra fuerza de voluntad o nuestro propio esfuerzo, nuestra propia rectitud, sino que nosotros nos esforzamos para crecer en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, en la oración, pero entendemos que el Espíritu Santo en nosotros va a dar crecimiento a estas cualidades en nosotros como fruto. Si ustedes piensan en un fruto, un árbol, nunca vemos el fruto de la noche a la mañana. Toma tiempo. Pero dentro de ese árbol, dentro de esas ramas, está sucediendo algo. Hay nutrición, hay crecimiento interno que poco a poco va a hacer nacer fruto en esa rama. Pero eso está sucediendo a diario.
No podemos ver lo que está sucediendo dentro de ese árbol, pero tarde o temprano vamos a ver un fruto, aunque tal vez no está muy maduro, pero va a ser visible y va a seguir creciendo hasta que llega a su madurez. Esa analogía, esa comparación nos ayuda a entender un poco más la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Nosotros tenemos muchas cosas que cambiar y somos, diría yo, proyectos incompletos. Todavía Dios está trabajando en nosotros. No hemos sido perfeccionados completamente, pero el Espíritu Santo poco a poco va obrando en nosotros. Y como le dice Pablo a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, que el Espíritu Santo, que es el Señor, va transformándonos a la imagen de su Hijo Jesús. Esa es la tarea primordial del Espíritu Santo, a transformarnos, a cambiarnos para que nos parezcamos más a Cristo y menos a nosotros. Y de esa manera es reconocido, discernido y distinguido un hijo de Dios de una persona del mundo que no está en comunión con Dios ni tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Quiero terminar este estudio con 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dios nos dice que huyamos. No solamente que la evitemos, que no lo hagamos, que huyamos de la inmoralidad sexual, de la fornicación, del sexo antes o fuera del matrimonio, de cualquier actividad sexual que no está de acuerdo con el diseño de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque estás pecando contra Dios utilizando tu cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que dice la Biblia que el cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu en el momento en que nosotros nos arrepentimos, nos identificamos con Cristo, nos unimos con Él en el bautismo. Y nos da su Espíritu Santo que ahora mora, vive en nosotros. Y nuestro cuerpo ahora es su templo. Por eso dice aquí que tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Dice en Romanos capítulo 12 que utilicemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Dice Pablo también en Romanos capítulo 6 que utilicemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia, no de pecado, no para complacernos a nosotros mismos, sino para su gloria, para su obediencia. Utilizamos nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. Entonces entendamos que nosotros somos templos. Debemos de estar en constante adoración a Dios, en constante servicio a Dios con nuestro cuerpo. Para resumir lo que hemos estudiado acerca del Espíritu Santo, vimos que Dios envía el Espíritu Santo a nuestros corazones, que nos da la convicción necesaria para andar en ese camino estrecho en el que estamos caminando. Una convicción del corazón, no solamente información en nuestra mente. También vimos que Dios nos sella con su Espíritu Santo como su propiedad y es su garantía de la redención final de sus hijos, que nos fortalece a través de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza necesaria para nosotros poder sobrepasar nuestras debilidades y intercede por nosotros en oración. No solamente acude a nuestra ayuda, a nuestra debilidad, sino también nos ayuda a comunicarnos con Dios. Vimos también que nuestra evidencia de que somos hijos de Dios es el hecho de que somos guiados por su Espíritu, y que cuando la carne y el Espíritu están luchando diariamente, nosotros
somos guiados por el Espíritu Santo y podemos ganar esa batalla. Y eso va a dar un fruto visible. Y el fruto visible del Espíritu Santo en el cristiano, pues vimos todas esas cualidades que leímos en Gálatas capítulo 5, que es el fruto, la evidencia de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros diariamente. Honra a Dios con tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y de esta manera te mantienes en comunión con Él, con el Espíritu Santo, que es el Señor, la tercera persona de la Trinidad. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que nos ha dado su propio Espíritu para guiarnos, su propio Espíritu para acompañarnos diariamente. Así que el Espíritu Santo es imposible que una persona pueda vivir de una manera que le agrada a Dios. Es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Es imposible vivir una vida espiritual, mantenernos en los caminos de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que cuando una persona escucha el Evangelio, cree el Evangelio, cree en Cristo, lo recibe, se arrepiente y es bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, Dios le regala el Espíritu Santo que vive ahora en esa persona, lo guía, lo fortalece y lo mantiene firme hasta el fin. Dios los bendiga.